Esta es la clase 7 de sistemas de potencia. En esta clase vamos a ver algo de una introducción, una presentación de plantas de aprovechamiento de energía solar. Vamos a ver la solar fotovoltaica y las de energía concentrada, y les voy a nombrar algo de la híbrida. No nos vamos a meter en el detalle ni de la concentrada ni de la híbrida, porque son dos temas muy largos que no vamos a tener tiempo, y en el último capítulo vamos a estudiar un poco más toda la energía solar como una fuente de energía con para entender todos los datos básicos de la energía solar. Tema 2 estamos incluyendo este pedacito de tema donde vemos un poquito, nos introducimos un poquito, porque ya que estamos modelando los sistemas de potencia y estamos viendo la modelación de la generación, de los transformadores y de las cargas, bueno, aprovechamos e incluimos esto de energía solar un poco para que se lleven un gustico de lo que puede pasar y de las implicaciones que puede tener en modelarlo. Las plantas solares fotovoltaicas, la energía se produce por luz solar que choca contra electrones en un módulo fotovoltaico, y la producción de energía es en forma de corriente continua, o sea, sale corriente DC que tenemos que pasar a través de un inversor para, si nos queremos conectar a un sistema de corriente alterna. Luego, las plantas de energía solar, hay muchas tecnologías. Hay desde la de aquí abajo de una torre, donde esto de aquí abajo se refleja la luz solar hasta este receptor aquí en el alto de la torre, y después toda la producción de energía es una planta térmica como cualquier planta de energía que conozcamos, y probablemente va a tener un generador sincrónico que ya conocemos, ya sabemos cómo modelarlo. Después hay otras tecnologías que son concentradores solares, como esta que es parabólica, pero lo que les digo, hay muchos términos, hay muchas formas de hacerlo, por eso no nos vamos a meter, porque al final la generación es una generación térmica a través de un generador como el que ustedes ya conocen. Aquí les presento dos distintos. En algunos se calienta un líquido que se transporta el líquido hasta la planta más grande, en otros se hace una conversión dentro del propio colector, pero hay distintas metodologías, hay distintas inclusive formas de crear estos colectores. Luego, las plantas híbridas son plantas de generación que en el mismo lugar, ustedes ven aquí, esta es en el sur de India, que yo tuve la oportunidad de ir, aparece una solar fotovoltaica, que son estos módulos solares, y en el mismo lugar está una planta eólica. Entonces se combina la solar fotovoltaica con la energía del viento, porque, bueno, los estudios lo que dicen es que cuando hay sol hay poco viento, pero y cuando hay viento hay poco sol, pero al final se aprovecha. Al final lo que se está buscando es que esa energía que es impredecible y que es espasmódica, que aparece y desaparece, podamos aprovecharlo durante más horas del día y más tiempo en el año. Entonces, estas son inclusive plantas que están apagadas muchos meses del año, la planta eólica en el sur de India, porque no se puede aprovechar, o sea, porque no se aprovecha, y tampoco se prende una planta para tenerla, aprovechar muy poco y sacar muy poco de allí. Luego, la planta entonces solar fotovoltaica básicamente tiene muchos equipos y muchas conexiones, pero va a tener una cantidad de módulos fotovoltaicas. Nosotros estamos hablando de plantas grandes, no la conexión que podamos hacer en una casa. Estas plantas grandes se conectan en Streambox, que esto es una caja, como una caja de conexión de todos los cables. Estos son todos cables DC, entonces hay un circuito, hay una conexión grande en corriente continua. Luego esto va a inversores, que va a depender del esquema que se use. A veces hay un inversor por cada módulo, otras veces hay grupos de inversores por varios módulos. Se invierte, se pasa de corriente continua a corriente alterna, y se conecta a la red. Aparte de eso, se tiene una supervisión a través de un sistema de supervisión de tiempo real, un SCADA. Se hace medición de todos los módulos, se hace medición tanto de potencia como de la sanidad del módulo, o sea, el módulo tiene que estar funcionando bien, y
Aquí se hace una supervisión constante mientras las plantas estén funcionando del funcionamiento de la planta. El mantenimiento requerido para estas plantas se divide dependiendo del equipo. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos hay que limpiarlos cada noche. Dependiendo del lugar y dependiendo de cuánto viento puede haber o cuánta suciedad puede haber en el lugar, hay que limpiarlos mínimo una vez al día. Se limpian con agua y jabón. Yo más abajo les tengo unas fotos de cómo se limpian. Hay unos robots en algunas plantas muy grandes, pero en rigor necesitan agua. O sea, necesitan limpiar el polvo o la capa que se le puede formar, inclusive desechos de pájaros, de animales que puedan haber, animales, inclusive animalitos muertos que puedan quedar en el módulo. Todo eso hay que quitarlo porque esos son sombras que se le hacen al sol para su paso, para la conversión de energía solar en energía fotovoltaica. Entonces, hay unos tiempos en los que se hace un chequeo de las plantas. La ventaja, la limpieza de los módulos se hace en la noche por dos razones. Una, porque el módulo está frío y no está generando, y otra porque no queremos poner indisponible la planta para hacerle mantenimiento. Se limpian, como ven, con agua. ¿Qué pasa con las plantas que están en el desierto? Que tienen que tener un almacenamiento de agua de alguna manera. India, por ejemplo, usa depósitos de agua, grandes tanques de agua que construyen en los desiertos, llevan el agua con camiones hasta ese sitio para tener agua disponible para limpiar los módulos. Hay que limpiar la maleza, o sea, hay que limpiar las maticas y el pasto que pueda crecer porque no queremos que nada haga sombra sobre ese módulo. Luego, el mantenimiento de las cajas y conexiones, bueno, cada noche no hay necesario hacer nada, cada mañana, en el día y semanalmente no. En el mes se hace una inspección de los cables, de las conexiones, de las cajas de conexión. Se limpian cada 3 meses, se limpian las partes externas que están expuestas, la tierra, y se le hace como una limpieza. Acuérdense además que con el SCADA podemos discriminar dónde pueden haber fallas en el sistema. Los inversores se les limpia el filtro de aire, se le hace de todas las conexiones del inversor, se hace una termografía para garantizar que no haya recalentamiento en las conexiones. Y luego, una vez al año, se le hace una revisión física. El inversor también va a reportar si tiene alguna falla internamente. La operación de las plantas se caracterizan porque son muy variables y muy impredecibles, a pesar de los esfuerzos que está haciendo la gente que estudia este tema en predecir el clima y en predecir, porque hay que predecir el desplazamiento de las nubes, la aparición de nubes. Al final, la predicción se hace para unos minutos antes o de que vaya a ocurrir, pero cuando se tienen grandes bloques de energía alternativa o renovable, pues a veces es complicado porque en una misma zona puede afectar varias plantas, o una condición del tiempo o del clima puede afectar varias plantas, y eso puede poner indisponible, desde poner indisponible a ponerla con muy poca entrega de potencia de energía. Cuando los módulos solares fotovoltaicos hacen sombra, lo que varía no es el voltaje de salida, sino la potencia de salida de la planta. Entonces, podríamos estar entregando el mismo voltaje en la entrada, en la barra donde nos estemos conectando, pero con muy poca potencia. Se usa para la operación de estas plantas, se usa un mecanismo que se llama Virtual Power Plant o planta de generación virtual, en el que se simula un grupo de plantas, o como si fueran una sola, se unen en una sola planta, que es esta Virtual Power Plant, para que funcione como una planta de generación convencional. Entonces,
la falla o la falta de potencia que pueda generarse en una de las plantas la puede compensar la otra y al final lo que sale para la operación del sistema es lo que el sistema estaría viendo como un total, sería lo que está generando esta Power Plant, que es lo que es la sumatoria de todas las plantas de generación. El modelo, como siempre, se modela en dos capas. Una que es la planta de generación, que son datos generales que se modelan para el sistema de potencia, o sea, para el análisis y estudio del sistema de potencia. Ahí hay consideraciones que hay que tomar en cuenta, que es la época del año, porque cuando se evalúan las plantas fotovoltaicas tenemos que ver varias variables, pero entre ellas potencia y energía total que va a entregar en el año. O sea, las plantas de fotovoltaicas tienen un máximo que pueden entregar en el año, eso se puede calcular de acuerdo a la radiación que hay en la zona. Y después, a nivel de la planta, hay una muy detallada de la propia planta que permite evaluar cuán bien está funcionando la planta, qué errores puede tener, qué valores está saliendo, los valores de salida, pero eso es normal, esa es la forma de modelar las plantas de generación. Una se tiene el modelo general que usaría el que opera el sistema de potencia y otro sería el modelo más detallado que usa la gente de planta para poder operar su planta. Esto es una gráfica de lo que varía el viento y el sol en una locación con respecto y el total que sumarían las dos, ¿no? Vemos que en unas primeras horas del día no tenemos nada de solar hasta las 7 de la mañana. Esto debe ser India o Venezuela, también funciona así. A las 7 de la mañana o a las 6 y tanto, antes de las 7 empieza a haber algo, se puede sacar algo de potencia. Después viene un pico a las 11 que puede durar inclusive hasta la 1 en Venezuela. En algunas, en el estado Lara, por ejemplo, el pico ocurre a la 1 de la tarde. Entonces tienen la planta solar fotovoltaica, sería la línea roja. Luego la del viento, fíjense que antes en las horas de la madrugada puede haber algo de viento, baja cuando esto ocurre el máximo y luego vuelve a subir. Por eso es que los expertos recomiendan estas plantas híbridas combinadas para que ocurra un balance. En la noche no están en cero, o en las primeras horas en la madrugada, y en el día el viento se va casi a cero, pero está la energía solar. ¿Por qué la energía solar está en 50 y pico y la energía eólica está alrededor de 10? Porque va a depender de cuánto esté instalado de cada una. ¿Ok? De cómo hayamos configurado esa planta híbrida en esa locación. Esto representa unos lazos de control de un sistema de potencia. Estos sistemas de control, estos lazos de control primario, secundario y terciario existen en los sistemas SCADA y en los controles de generación. Esto no nos vamos a meter a detallarlo, simplemente quería decirles. Y el que establece la operación de estos lazos de control es la frecuencia del sistema. Los 60 Hz o 50 Hz, dependiendo de dónde estemos, son los que van a establecer cuándo y cómo y cuál de los lazos actúa, porque cuán lejos, dependiendo de cuán lejos estemos de la frecuencia nominal, vamos a buscar corregir automáticamente esa condición. En la próxima clase ya pasamos al capítulo 3, comenzamos a modelar las líneas de transmisión y vamos a comenzar por inductancia. Trabajamos la inductancia unos días, varios días, y luego nos metemos en capacitancia para poder trabajar con la línea, con el modelo de la línea completa. Cuando veamos la inductancia, nos vamos a meter también algo con la resistencia para estos casos particulares de buscar en las tablas los datos, de conseguir los datos dependiendo del conductor y dependiendo de la configuración. Si tienen dudas, recuerden asistir a las consultas, a las clases, y bueno, no se queden con las dudas, preséntenlas. Muchísimas gracias.